Hola jóvenes, esperando que se encuentren súper bien, vamos a continuar con la temática de ácidos y bases. En este caso vamos a entrar a lo que se conocen como soluciones reguladoras, también conocidas como tampones o buffers, ¿ya? Chicos, antes de comenzar, varias cosas. He recibido muy poco respuestas de la guía, muy pocas preguntas respecto a la guía, entonces necesito saber qué está pasando con eso. Necesito saber si están viendo los videos, si están respondiendo, si tienen dificultades, tienen dudas. Eh, la única opción de comunicación que nosotros tenemos es a través de correo electrónico por ahora, por lo tanto es súper relevante que si algo no se está entendiendo, que si necesitan ayuda, volver a repasar, ustedes me hagan saber sus dudas a través del correo electrónico. Es el correo que se encuentra en el blog. El día de ayer me di cuenta que estaban llegando correos al correo de cuarto medio. Ese correo yo no lo había estado revisando ya porque todo me estaba llegando al correo que se encuentra en el blog del liceo, que es angel.cardena@outlook.cl. Ya, ahora voy a comenzar a revisar el de cuarto medio y voy a responder las cosas que me enviaron. Pero para que quede constancia en eso y ustedes también sepan, por algo se hace de forma institucional, se entrega un correo, ya, ese era el que yo estaba revisando. Por si alguien no tuvo respuesta, porque me di cuenta que no lo revisaba hacía como un mes y tengo trabajos súper antiguos de la resolución de guías, ¿ya? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, espero sus correos, espero sus dudas, chicos, para saber en qué vamos a tener que trabajar o si están trabajando en esto, ¿ya? ¿Por qué es importante? Cualquiera de ustedes que desee entrar a una carrera científica, a una carrera del área de la salud, a una carrera biológica, va a tener química. Y la química general de todas las universidades en todo Chile contempla ácido base, contempla redox, contempla equilibrio de reacción en todas. Y normalmente, y por la experiencia que yo he tenido haciendo clases particulares, haciendo tutorías a estudiantes de primer año, normalmente química es uno de los ramos por los que más se echan el primer año. Ya, la idea es que ustedes, si desean entrar a estudiar cualquier carrera, ya sea técnica, ya sea universitaria, relacionada al área de las ciencias, comprendan estos conceptos de la mejor forma. ¿Ok? Me salió larga la introducción, pero es súper importante porque de verdad me preocupa bastante el hecho de que no me estén llegando sus correos. ¿Ok? Voy a ver esta semana, si no, voy a pedir con urgencia que tengamos una clase presencial para saber qué es lo que está pasando ahí. Ya también voy a hablar con sus profesores tutores porque de verdad me preocupa bastante la situación con el diferenciado, a diferencia, cierto, del plan común donde sí veo un poco más de trabajo. Ok, ¿qué es entonces una solución reguladora buffer o tampón? La definición nos dice que son soluciones que permiten reducir las variaciones de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o base. ¿Ya? ¿Para qué se usan estas soluciones? Normalmente para poder llevar a cabo o reacciones normalmente de biología, normalmente se usa en conjunto con las enzimas, ¿cierto? Que yo les he comentado, que son estos catalizadores de reacciones biológicas, son proteínas, ¿ya? Que requieren un cierto pH específico para poder mantenerse funcionales. Entonces, muchas veces ahí se utilizan, también se utilizan para llevar a cabo ciertas reacciones que requieren un pH determinado, entonces nos permiten mantener el pH de una solución. ¿Dónde las encontramos también? En nuestro organismo. Nuestro organismo utiliza varios buffers para mantener su pH en las condiciones que requiere. Ustedes, no sé si ya lo saben, pero eh, la sangre tiene un pH entre 3,2 y 3,4. Ese pH no puede variar de
de ese intervalo, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, es súper acotado ese intervalo de pH, 7,2, 7,4. Sobre eso hablamos de una acidosis sobre eso, perdón, es una alcalosis, y bajo eso es una acidosis, ¿ya? Donde nuestra sangre o se vuelve muy ácida o se vuelve muy básica, y eso puede matar a una persona, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de los buffers o de las soluciones reguladoras en nuestro organismo para llevar a cabo reacciones biológicas o químicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las soluciones reguladoras necesitan dos componentes. Uno que sea capaz de neutralizar ácidos y otro que sea capaz de neutralizar bases. Obviamente ambos, ¿cierto? No se pueden neutralizar entre ellos. Por lo tanto, ¿cierto? Descarta las mezclas entre ácido y base fuerte, ¿ya? Y eso es un tipo de reacciones que vamos a ver, lo vimos muy muy someramente. Cuando un ácido y una base se juntan, generan agua, ¿ya? Un ácido fuerte y una base fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso, se utiliza un ácido o una base y una sal, ¿ya? Y una sal conjugada. Entonces se ocupan ácidos débiles con la base conjugada de ese ácido débil, o una base débil con su ácido conjugado. Recordemos, y voy a decirlo lentamente, el conjugado es el contrario, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un ácido, su conjugado va a ser una base, ¿ya? Entonces, si tengo un ácido, se va a conjugar con una base en el equilibrio, ¿ok? Por lo tanto, si tengo una base, su conjugado va a ser un ácido, ¿ya? ¿Por qué se dice que es con una sal conjugada? Porque es un ion, ¿ok? En este caso, por ejemplo, si vemos este ejemplo, tenemos el ácido, porque va a liberar un protón, y tenemos la base conjugada. ¿Por qué? Porque va a aceptar el protón. Pero la base no existe como base fuera de una solución química. Entonces lo que se hace es que se transforma en una sal agregando, por ejemplo, sodio. Si fuera positivo sería cloruro. Y si tiene cloruro de algo, o en este caso acetato de sodio, ¿ya? Y se agrega como una sal, como la misma sal de mesa se agrega a la solución. Y en la solución el sodio se va a desprender, en este caso, ¿cierto?, del acetato, y nos va a dejar solamente el ion que necesitamos para nuestra reacción. Acá tenemos el equilibrio, ¿cierto? Y este equilibrio no es para nada diferente de todos los equilibrios que nosotros ya hemos visto para ácidos débiles, ¿cierto? Tenemos que al final nos va a quedar la concentración de protones, ¿cierto? Multiplicado la concentración de la base conjugada, dividido, ¿cierto?, el ácido. Y eso es productos divididos reactivos, ¿ya? Productos divididos reactivos nos da la constante de acidez. ¿Ok? En este caso la constante de acidez de 1,8. Si tenemos cantidades iguales de ácido y base, esto se va a transformar en 1. Por lo tanto, ¿cierto? Para calcular el pH, nosotros simplemente tenemos que va a ser igual al 1,8. ¿Ya? Lo voy a repetir. ¿Qué es lo que se hace acá? Si ustedes se dan cuenta, S pasa multiplicando y S pasa dividiendo, ¿ya? Entonces nos queda K multiplicado por la concentración del ácido, ¿cierto? S que pasa multiplicando y dividido la concentración de la base. Como estos son iguales, se transforman en 1 y nos queda para calcular entonces la concentración de los protones, con lo que vamos a calcular el pH. Nos queda entonces, por lo tanto, que la concentración de los protones va a ser igual a la constante de acidez, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es igual a 1. Para calcular
pH, debemos calcular el menos logaritmo, ¿cierto?, de esto. Menos logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5 y por lo tanto ahí tenemos el pH. O sea, si nosotros hacemos un buffer que posea la misma concentración inicial de ácido acético y de acetato, al final vamos a tener un pH de 4,74. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de esto? De que significa que mi buffer me va a servir cuando yo necesite trabajar en un punto de pH más y uno menos. Por lo tanto, en este caso me va a servir para 5,74 y 3,74. Si yo necesito trabajar en ese rango de pH, este buffer me va a servir. ¿Ya? ¿Cómo actúa cuando yo le agrego ácido o base? De esta forma. Si yo le agrego un ácido, va a reaccionar con el acetato, con el ion, con el que tiene el signo negativo. Entonces, si yo le agrego protones, esto reacciona con el negativo y me va a formar el ácido. Si se dan cuenta, lo que hace es la reacción inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un exceso de esto, por lo tanto va a reaccionar con eso para generar eso debido a que nosotros debemos mantener la constante del equilibrio. Y eso es lo que yo les explicaba, ¿cierto? Cuando les hablé de la constante de equilibrio. Que el equilibrio, ¿cierto? Significa que yo voy a tener una proporción igual a ambos lados de la reacción. Y en este caso, para mantener la proporción, alguna parte, ¿cierto?, de esto va a tener que volver a ser ácido acético, ¿ya? Entonces, eso pasa si yo le agrego ácido. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego una base? Si agrego una base voy a tener OH. Y ese OH va a reaccionar con el ácido, va a generar, ¿cierto?, que se desprenda el protón, se una al OH y me genere agua y me va a quedar el acetato. Entonces se va interconvirtiendo dependiendo de qué es lo que yo agrego. ¿Ok? Eso es súper importante que quede claro. ¿Por qué? Porque esto, ¿cierto?, es lo que me da la clave para yo saber si mi buffer me funciona. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace es impedir que se mantenga un exceso de ácido, en este caso en la solución. Si yo dejo este H3O que agregué dando vueltas en la solución se va a tornar más ácida. Pero si yo, por lo tanto, lo atrapo y lo transformo en ácido acético, en su forma, ¿cierto?, sin dividirse, no va a disminuir el pH, porque no voy a tener, ¿cierto?, un exceso de protones dando vuelta. Lo mismo para el caso de las bases, ¿ya? Entonces lo importante es que esto básicamente lo que hace es atrapar el exceso de ácido o base que yo agrego, ¿ya? De esa manera se regula el pH. Veámoslo con un ejemplo. Dice, ¿cuál es el pH de una solución reguladora que se prepara con acetato de sodio, ¿cierto? En este caso yo lo voy a dejar como ion acetato solamente, en un volumen suficiente de ácido acético 0,55 molar para obtener 500 ml de solución. Ya, esto puede parecer bastante enredado al principio, pero lo que tenemos que hacer es tomar nuestros datos, ¿cierto? Y separarlo. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Ya? Primero, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuál es mi incógnita? Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, la incógnita va a ser, ¿cierto?, el pH, ¿ya? Esto es lo que a mí me están preguntando, lo que a mí me están pidiendo. La P es minúscula. ¿Ya? Esa es mi incógnita. ¿Y qué datos tengo? Yo tengo que mi concentración de acetato es esa y mi concentración de ácido acético entonces va a ser esa. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Planteo el equilibrio.
como si fuera una reacción de ácido débil normal. Entonces, yo tengo que esto, ¿cierto? Que mi ácido acético va a reaccionar ¿con qué cosa? Con agua, como siempre lo ha hecho. Y me va a generar, ¿cierto? En este caso, tengo que hacer la flecha para ambos lados porque es un ácido débil, ¿ya? Y me va a generar el ion acetato, o sea, CH3COO menos, más, ¿cierto? El protón, ¿cierto? Que es el ion hidruro. En este caso tiene carga positiva. ¿Ya? Es el mismo planteamiento de un equilibrio químico, al igual que todo lo de la guía pasada. ¿Ya? No hay diferencia en el planteamiento. ¿Dónde está la diferencia? Que ahora nosotros de producto sí tenemos esa cantidad. ¿Cómo lo vamos a escribir para que quede ordenado? De esta forma, ¿ya? Entonces tenemos nuestro equilibrio del ácido acético con el agua que nos da el ácido y el acetato y dice concentración inicial, ¿cierto? De ácido débil tenemos el 0,55. De eso, ¿cierto? Es infinito, ya lo sabemos. De esto no tenemos nada. Y de esto no tenemos porque estamos hablando del ácido. Cuando hablamos de la sal, ahora sí, aquí tenemos 0,622, ¿ya? Y de esto nada, y de esto nada. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que reacciona? Al igual que cualquier equilibrio de ácido débil, vamos a tener un menos X, ¿ya? Menos X al igual que siempre. Más X y más X, al igual que siempre. Y en el equilibrio vamos a tener la suma. Entonces nos queda 0,55 menos X, X y 0,622 más X. ¿De dónde viene eso? De lo que se disocia a partir del ácido, ¿ya? Y ahí está. Entonces, en este caso, ¿cierto? Aquí también lo dice porque esto siempre se hace. Vamos a suponer que esa X es demasiado pequeña en comparación con el 0,55 y esa X es demasiado pequeña en comparación con el 0,622. Cuando yo les decía, ¿cierto? Y les escribí que la X, ¿cierto? La transformamos en 0. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeña y no va a cambiarnos el valor, ¿ya? Entonces, planteamos nuestro equilibrio de la misma forma, constante de acidez igual a productos, multiplicación de la concentración de los productos, dividido, ¿cierto?, los reactivos. El ácido por la base conjugada dividido el ácido. Tenemos entonces que es X, ¿cierto? De ahí viene esa X, por 0,622 sin ese más, perdón, sin el más X porque es demasiado pequeño, ¿cierto? Ese más X yo lo saco, lo elimino porque es demasiado pequeño en comparación con el 622, dividido 0,55 y también elimino la X porque es demasiado pequeña en comparación con el número. Y me queda una ecuación mucho más realizable. ¿Qué tengo que hacer ahora? Paso multiplicando el 0,55, ¿cierto? Paso dividiendo el 0,622. Desarrollo la ecuación, ¿cierto? Y me va a dar un resultado que en este caso es 1,6 por 10 a la menos 5. ¿Cómo calculo el pH? Menos el logaritmo de la concentración de los protones, ¿cierto? Menos logaritmo del resultado y me dio 4,80. Eso significa entonces que para este buffer yo voy a tener un pH de 4,80. Eso significa que me sirve, ¿cierto? Para pH de 5,80, ¿cierto? Y 3,80. Ya, bueno, y acá que nos dice que es, ¿cierto? 1,6 por 10 a la menos 5 es súper pequeño en comparación con eso, por lo tanto, ¿cierto? Se justifica que se elimine la X. Básicamente una justificación a eso.
¿ya? Entonces así es como se calcula, es igual, idéntico que el cálculo de pH para un ácido débil, con la diferencia que nosotros vamos a tener un poco de producto ya formado. Eso hace que el cálculo sea aún más fácil porque eliminamos esa x, eliminamos la otra x, ya no tenemos que sacar raíces cuadradas, entonces solamente ahora es una multiplicación cruzada, ¿cierto? A la constante de acidez y luego calcular pH a partir de eso. Así de sencillo, ¿ya? Este video va bastante largo, pero prefiero tratar de explicar lo mejor posible. Ahora entonces les dejo dos ejercicios que se desarrollan exactamente de la misma forma, ¿ya? Calcular para 0,5, ¿cierto? Con 0,7 y después lo mismo pero con otro ácido, ¿ya? Pero se hacen exactamente de la misma manera. Ah, ¿verdad que esto no se lo envían a usted? Ah, eh, no, se los voy a enviar en una guía aparte, ¿ya? Se los voy a enviar en una guía aparte para que tengan toda la información. Eso chicos, un saludo, espero estén muy bien y por favor escríbanme para saber cómo estamos en relación al ramo, si hay que volver, si hay que explicar algo más y ojalá que si me dicen que no entienden es después de haber visto todos los videos que yo les pedí que vieran. Ya yo no les mandé, no les envié una cantidad de guías grande, pero sí les pedí que vieran videos y no he tenido respuesta de parte de ustedes chicos y eso me preocupa. Que estén muy bien, respeten la cuarentena. Nada, chao chao.